Muy bien, pues hoy queremos hablar sobre un tema que a todos nos afecta y es el alto precio en los combustibles. Por eso es importante que antes que nada aceptemos una realidad. En los próximos 5, 10, 15, 20 o 30 años, Costa Rica va a seguir consumiendo diésel y gasolina. Y tenemos que tomar una decisión muy clara. Si queremos seguir importándolo de Estados Unidos a los precios que decida cobrar el mercado, o si existe la posibilidad de que ese diésel y gasolina que ocuparemos en el futuro sea producido en Costa Rica, extrayendo petróleo y refinándolo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver o aclarar dos conceptos. Una, ¿tiene Costa Rica realmente un potencial petrolero importante? Para lo cual nos acompaña el geólogo Giovanni Bottazzi. Y lo otro es, ¿tiene Costa Rica la tecnología para extraer el petróleo de una forma sostenible y amigable con el ambiente? Pues tenemos acá al ingeniero Marco Lobo, experto en perforación del ICE, que también ha perforado pozos de petróleo para Pemex en zonas muy parecidas a Costa Rica, como es la península de Yucatán. Pues vamos a comenzar primero preguntándole a Giovanni, ¿qué características tiene que tener una estructura, un sitio para que pueda tener o pueda, que pueda demostrar un potencial importante de petróleo? Ok, en petróleo, para la etapa exploratoria, conocemos varios conceptos, como el concepto de campo y el concepto de play. Para que un campo se evalúe, primero tenemos que ver si en las rocas, en la historia geológica del país, se depositaron rocas ricas en materia orgánica que millones y millones de años posterior, por la temperatura y la presión, lo que llamamos el cracking de la roca madre, genere una roca madre que en millones y millones de años va a gotear petróleo, va a trascender por fracturas contemporáneas y va a encontrar dos opciones, o un lugar donde almacenarse o donde fugarse, lo que llamamos oil seep, que es el petróleo sale, como en el caso de Costa Rica, que tenemos 3 o 4 puntos donde el petróleo se fuga y el gas. Entonces, son los principios petroleros son roca madre, hay. Vías de migración, hay. Rocas reservorios pueden ser rocas sedimentarias o lavas fracturadas y rocas sello para que no se escape a la atmósfera, que nos sobra. Y lo tenemos en Costa Rica. Ok, entonces en resumen, tenemos un potencial muy importante. Algunos estudios indican que podría existir en Costa Rica alrededor de entre 4.000 y 20.000 millones de barriles en petróleo. Bueno, Es una suposición, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que así como puede ser que eso no sea correcto, podría ser que sea correcto. estamos a un 50-50 porque nosotros llegamos con una exploración muy cara que inició a principios del siglo pasado y que culminó con Recope y Petrocanadá en los 90, muy cara, pero la truncamos, no la dejamos aterrizar. Algunos dicen que desarrollar el potencial petrolero en un país dura décadas y que cuando Costa Rica lo haga, pues ya más bien vamos a estar en una época donde no se ocupa petróleo. Pues yo creo que aquí, Marco, ¿cuánto realmente se dura para hacer un pozo petrolero con la tecnología moderna? Ok, eso va a depender mucho de la profundidad y del tipo de tecnología que se utilice, ya sea pozos direccionales o pozos verticales. ¿Verdad? Depende mucho de la tecnología que se use, pues un pozo y de la profundidad, obviamente, ¿verdad? En pozos exploratorios, de acuerdo a la profundidad, pueden durar más o menos unos 3, 4 meses, más 5 meses, digamos, perforándolos. Y, digamos, como vamos con pozos exploratorios, pues tenemos que tener muy claro cuáles son las presiones de formación, cuáles son los acabados del pozo, digamos, como eso va telescopiado. Entonces tenemos que ver cuáles son los acabados y cuáles van a ser los diseños de ese tipo ¿Y de... cuántos, ya una vez que se haga pozos exploratorios y se encuentra el yacimiento, cuánto duraríamos para hacer un pozo ya productor? Digamos, en teoría estos ya serían pozos productores. O sea, la parte de exploración es pozo productor. Digamos, ya bueno. Y ya con estos, que se llaman, ya conociendo todo el campo, podríamos durar alrededor de unos 2 meses a 3 meses, digamos, perforando de este tipo. O sea que realmente si Costa Rica, con los estudios que ya se tienen hechos, si quisiéramos y hubiera voluntad política, en un año, año y medio, estaríamos ya produciendo petróleo. Probablemente.
Digamos, depende mucho, como le digo, porque son exploratorios. Perfecto. Entonces, perdón. Ajá, otro dato que nos dicen es que la explotación es sumamente cara y que Costa Rica no tiene los recursos para poderlo hacer y que tienen que ser compañías transnacionales, pero el ICE ha desarrollado el potencial geotérmico de Costa Rica con recursos propios. Entonces uno se pregunta, ¿realmente necesitamos que vengan empresas extranjeras o con la tecnología que el ICE tiene, ya podría el ICE encargarse de hacer esas perforaciones? Ok, vamos a ver, la perforación de geotermia, por su presión de yacimiento, que es una presión baja, digamos, se puede decir que es baja, pues es un poco muy diferente a la parte petrolera. O sea, se usa el mismo equipo de perforación y todo, pero lo que es el equipo superficial o lo que es el equipo de seguridad, digamos lo que son ya el shock manifold, el control de pozo, todo lo que es el sistema de emanación de gases y todo lo que es quemador, pues sí, eso sí habría que actualizarlo, ¿no? Pero con el personal, digamos que hay muchos personal de experiencia aquí en Costa Rica y, digamos, igual para operar equipos y todo eso se podría hacer acá. Siempre y cuando también se puede traer personal con experiencia para como soporte, ¿verdad? Como soporte. Sí, como, digamos, consultorías y algo así, para que como van a hacer pozos exploratorios, pues va a ser necesario. Perfecto. Pero en buena teoría podemos decir que tal vez Costa Rica ya tiene el 90% de los recursos necesarios para poder desarrollar su potencial petrolero. Perfecto. Otra cuestión que es importante es que tenemos que comprender que el petróleo no solo se utiliza en energía. Por ejemplo, los vehículos eléctricos usan llantas y las llantas provienen del petróleo. Entonces, aunque el mundo quisiera una transformación energética y decidieran, si fuera posible, transformar todos los parques automotores del mundo a eléctricos, siempre vamos a ocupar petróleo. ¿Por qué? Porque es la materia prima para muchos productos, como por ejemplo los fertilizantes, o incluso, vean qué interesante, Costa Rica se volvió un clúster biomédico. Muchas empresas como Baxter, Boston Científico, etcétera, están en Costa Rica y ellos ocupan algunos plásticos especializados que provienen del petróleo. Entonces yo creo que está claro que el potencial petrolero de Costa Rica debe ser explotado. Marco, también se dice que la extracción petrolera va en contra del ambiente. Sin embargo, pues uno ha escuchado de que Belice, Guatemala están produciendo petróleo incluso en parques nacionales. ¿Cuál es tu experiencia en cuanto al tema de impacto ambiental? Ok, bueno, lo que es perforación petrolera generalmente se hace en zonas áridas o en zonas de llanuras, digamos. No generalmente en zonas, digamos, de montaña ni eso por el estilo, generalmente en zonas donde, digamos, se puede decir que es un material muy sedimentario y está alejado, o sea, no es una zona donde pueda tener un daño ambiental, digamos, como derramar mucha montaña y eso por el estilo. Pero Marco, por ejemplo, en Costa Rica, ¿el potencial petrolero está en parques nacionales o está más bien en llanuras donde actualmente hay ya actividades agrícolas que realmente el impacto no sea tan... Hay de todo, pero no hablemos de parques nacionales. O sea, un lugar de mucho interés con la vieja tecnología era Talamanca. Ahí son reservas indígenas. Habría que ver. Pero tenemos un potencial costa afuera, en frente de Moín, en la bahía de Moín, donde era que venía la compañía extranjera a perforar y según ellos, con la tecnología de ellos que no la conocemos, de sísmica 3D, ellos venían dispuestos a perforar ahí, donde ya se perforó. Ahí perforó la ELF en los 70, ahí perforó el Moín. Y el otro lugar donde el potencial ya es en las llanuras de San Carlos, donde todo es agrícola, es ahí en Puebla, y el delta del San Juan. Perfecto. Por ejemplo, en la llanura de San Carlos se podría hacer la explotación petrolera con un mínimo impacto ambiental, porque ya es una zona que actualmente no son parques nacionales, no tiene cobertura boscosa, en una piñera, en una finca ganadera, se podría hacer la explotación. Sí, de hecho, perdón, cuando se perfora, pues hay una parte, una cierta porcentaje de impacto ambiental, pero después de eso, todo lo que es, digamos, las tuberías que van y todo eso, pueden hacerse también, digamos, enterradas y la recuperación de digamos, lo que es la reforestación, pues también va de la mano con lo que es la parte posterior a lo que es la... Creo que incluso con Miravalles pasó eso. Cuando el ICE entró a Miravalles a hacer las primeras plantas geotérmicas, lo que había eran fincas ganaderas.
Él dice, compró las fincas, hizo las perforaciones, pero una vez que retiró la maquinaria, se dedicó a reforestar toda esa zona. Entonces, eso también se puede hacer con petróleo. O sea, más bien podemos incrementar la cobertura boscosa después de iniciar la extracción de petróleo usando los recursos que genera el petróleo. Claro, no, y de hecho, digamos ahora, actualmente, digamos, todo tiene que ser, digamos, de acuerdo a toda la normativa, todo tiene que ir, digamos, de la mano con el medio ambiente, ¿va? No podemos hacer algo que nos vaya a perjudicar posteriormente. Entonces hay que tener tanto, digamos, lo que es la parte de inicio, como que es la parte posterior de cómo vamos a hacer para que la naturaleza vuelva otra vez a su... Perfecto, perfecto. Giovanni, con tu experiencia, ¿crees que realmente ya la época de buscar petróleo terminó? ¿O crees que, por ejemplo, hay países en América Latina que recientemente han comenzado a desarrollar campos petroleros? Absolutamente no, hay que seguir. Tenemos un potencial, vivimos sobre algo que potencialmente, no se malinterprete, una cosa son reservas evaluadas, que hay que terminar la exploración, y otra cosa es el potencial. Costa Rica tiene un buen potencial. De hecho, por eso aquí ha estado Shell, aquí ha estado la ELF y toda la cosa. Y en Latinoamérica hay países, bueno, ya tenemos Belice, tenemos ahora las Guyanas, están empezando y ya presupuestan esa ganancia. Y esa ganancia presupuestada ya les está dando réditos, porque ya el extranjero está confiando en ellos, tienen cómo pagar. Creo que recientemente, ¿verdad? El ejemplo más claro sobre la riqueza petrolera la podemos ver en Guyana, que en el 2010 no sabían que tenían petróleo y en 11 años ya están produciendo 4 veces el consumo nacional de Costa Rica, ¿verdad? El consumo de Costa Rica de petróleo. Un país con menos de 1 millón de habitantes que se encontró con una riqueza petrolera enorme y que se proyecta que se va a convertir en el país más rico de América Latina. Sí, eso podría haber una lucubración por parte mía, una teoría, pero es que ahí tenemos las cuencas de Colombia y de Venezuela y pareciera ser que ese es el punto más alto de las cuencas. Entonces tienen donde el petróleo ha migrado. Quiero agregarle una cosa a don Marcos, al ingeniero Marcos. O sea, nosotros de aquí podemos pensar en pozos de no más de 3.000 metros de profundidad. Y no tenemos una cubierta sedimentaria muy amplia como México y toda la cosa. Y otra cosa que quería, pues, ahora usted me puede corregir, afinar en los cálculos, pero el campo para una plataforma, para una perforación en tierra, es mucho más pequeño que lo que tenemos para el puerto que recibimos el petróleo del extranjero. Menos de 1 hectárea. ¿No? Y con la tecnología actual, digamos, en una plataforma de 1 hectárea usted puede inclusive hasta perforar 4 pozos. Direccionados. Los va haciendo inclinados. Sí, además, en un accidente en un puerto, en el mar, de algo que importamos, se descarga en segundos miles y miles de barriles en un solo punto. O sea, el impacto ambiental o el riesgo ambiental de transporte marítimo es mucho más alto que de extracción terrestre. Contando que tenemos las corrientes marinas son de Nicaragua hacia Panamá, nos las extendería por toda la costa un accidente. En cambio, don Marco me puede ampliar, pero en petróleo, hasta donde yo llegué, hay una serie de tecnologías que el derrame es mínimo porque cierran el pozo inmediatamente, se para. Apenas hay una sospecha. Esas son válvulas de bloqueo. Sí, bueno, sumándolo así, digamos, más que todo es el árbol de preventores, o sea, que son los árboles, son las válvulas que se ponen encima cuando estamos perforando. O sea, primero, como les comentaba, se hace lo que es el diseño del pozo. Y ya cuando tenemos ya lo que es el telescopiado, primero se hacen las primeras zonas, de ahí se definen las profundidades para proteger todo lo que son acuíferos superficiales. Entonces todo eso queda cementado y digamos ahí no, la idea es que ir probado de que de tal manera no haya ninguna fuga por detrás de la tubería hacia los acuíferos. Posteriormente ya antes de ingresar a la parte de yacimiento, después de hacer la cementación del último casing de esa zona, se hace una prueba de integridad. Esa prueba de integridad, que es una prueba de presión hacia lo que es la parte externa, digamos, se perfora ya la parte del cemento, y se hace una prueba de presión hacia la formación y hacia el cemento. Entonces, esa prueba de integridad lo que hace es calcular la
la presión máxima de formación en ese punto. Entre más profundidad, pues obviamente la formación va a tener mayor presión. Entonces, ese punto tenemos que conocerlo. ¿Por qué? Porque si hay una urgencia, como dice don Giovanni, se nos podría venir por ahí si no tenemos ese dato, porque si forzamos mucho la formación, podríamos romper por ahí. Claro. Entonces, esos datos son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan, primero, a evaluar la parte del lodo que vamos a utilizar, y después, cuando se vienen los controles de pozo, que son urgencias, que también hay otras válvulas en el sistema, que llamamos lo que es MPD, que es el control de la presión mientras se perfora, y con eso valoramos la presión, durante la perforación. Perfecto. Ahora, Giovanni hablaba de que aquí se está hablando a 3.000 metros. ¿Ya se han hecho pozos de esa profundidad? ¿De más de 3.000 metros? No, ahorita solo aproximadamente 3.000 metros. 3.000 metros. 3.000 metros fue lo que dije. Sí, entonces estamos hablando que tenemos tecnología. Bueno, ya hemos demostrado que Costa Rica tiene un potencial petrolero importante y que además tenemos la tecnología para extraerlo. Algo que es importante mencionar es esto. El precio del petróleo está llegando a $85 el barril. Ustedes pueden buscar en internet costo de extracción petrolero en Colombia 2017 y va a ver que la Asociación Colombiana de Petróleo reporta que extraer petróleo en Colombia cuesta $7 y nosotros lo estamos comprando 85. Eso significa una rebaja, o sea, el ahorro que representaría usar nuestro petróleo y refinarlo, significaría bajar el precio de los combustibles en 250 colones el litro, en momentos donde ocupamos reactivar la economía. Por otro lado, el petróleo es la materia prima para toda una industria llamada industria petroquímica, de donde salen solventes, fertilizantes, plásticos especializados, espumas y una serie de cosas que le dan mucho mayor valor agregado. O sea, en los campos donde encontramos petróleo, por ejemplo en San Carlos se encontrara el petróleo y se comience a extraer todo San Carlos, se puede abrir un clúster de compañías petroquímicas que generarían cientos de miles de empleos para la zona de San Carleña y empleos de calidad. También es muy importante mencionar que el petróleo viene asociado con gas natural. Ese gas natural también permitiría bajar los costos de la energía eléctrica, permitiría que el país sea más competitivo en las industrias que consumen algún tipo de combustible para producción de calor, y también del gas natural es posible obtener fertilizantes. Y por último, pues la calidad de nuestro petróleo. Hay yacimientos naturales en la zona de Patastre de San Carlos, en Monterrey de San Carlos, donde hay un riachuelo en donde uno puede encontrar petróleo de forma natural. Y Giovanni, ¿qué hemos encontrado con ese petróleo? ¿Es un petróleo de qué calidad? Es un petróleo de altísima calidad, muy liviano, casi que no sale refinado. O sea, hay anécdotas de que en el pasado la gente sus motores los hacía funcionar con eso, era casi diésel. Es un API muy, muy importante, es muy liviano y tenemos asociado a gas. Todavía hay gente que prende los pozos que hizo de Recope, sacan gas de ahí y lo prendemos y lo vemos ahí, donde está el gas todavía saliendo de los pozos que hizo Recope. En el sur tenemos un petróleo un poco más pesado, pero es de buena calidad. Todos los petróleos que se han caracterizado en Costa Rica han sido internacionalmente reconocidos como buena calidad. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Giovanni. Y pues esperemos que si tienen alguna duda, pues eventualmente podemos hacer otro programa para informarles al respecto.